En el video de hoy vamos a hablar de los 10 juegos que más me han gustado en este mes de marzo del 2025. No todos son juegos nuevos, digamos que no todos son novedades. De hecho, creo que la mayoría no son juegos que han salido recientemente, pero este ha sido un mes que me ha permitido conocer varios juegos muy buenos que han salido ya hace algunos cuantos años. También he podido probar algunos juegos que son, digamos que bastante recientes, que me han gustado muchísimo y por eso les presento este top 10 de marzo. Antes de empezar, por favor, no se olviden de suscribirse y darle like a los videos si les gusta el contenido. En el puesto número 10 tenemos al juego Crafting the Cosmos. En este juego estamos tratando básicamente de diseñar el cosmos, diseñar el espacio a través de nébulas o galaxias que tenemos que formar colocando ciertos tipos de átomos alrededor de ellas. Cuando estén completadas nos van a otorgar cierta cantidad de puntos. Es un juego que tiene muchos componentes, tiene un tablero central que digamos es parte de la caja en realidad, en donde cada jugador tiene unas fichas y hay fichas también neutrales. Entonces, para realizar nuestras acciones vamos a mover nuestras fichas y las fichas neutrales, y la posición final en la que se encuentran estas fichas va a dictar qué recursos vamos a recibir para esa ronda. Y vamos a empezar a realizar las acciones en nuestro tablero, que puede ser colocar los átomos que hayamos obtenido en ese turno alrededor de ciertos espacios para completar esas nebulosas. Podemos colocar vida o descubrir vida sobre estas nebulosas a través de ciertas otras acciones, y vas escogiendo también a lo largo de la partida nuevas nebulosas para ir agregando a tu mapa personal e ir completando para ir consiguiendo cada vez más y más puntos. Me pareció un juego muy interesante y muy satisfactorio si logras planificar bien todas tus jugadas. Me gustó el juego, me pareció interesante, me pareció bastante particular la forma en la que se consiguen los recursos aquí, pero no me termina de convencer como para estar en el top 5 o el top 3 de este video, pero sí me gustó y por eso lo vemos en los 10 mejores juegos de marzo. En el puesto número 9 de marzo está Evergreen. Evergreen es un juego que tiene un concepto muy similar al de Fotosíntesis, que es un juego bastante conocido y creo que un poco más antiguo que Evergreen, en el que estamos plantando árboles, bueno, troncos, luego árboles pequeños y luego árboles grandes en diferentes tipos de terreno para conseguir puntos al final de la partida según nuestro grupo más grande de árboles y nuestros árboles grandes en cada terreno al final de la partida. Estas acciones las vamos a llevar a cabo a lo largo de diversas rondas, pero con un mecanismo de drafting. Van a haber ciertas cartas de diferentes colores que nos van a indicar en qué área podemos colocar o realizar nuestras acciones en este turno. Y lo interesante es que cada jugador va a tomar una carta y una de esas cartas va a sobrar. Esa carta sobrante va a la parte de la puntuación final. Es decir que, por ejemplo, sobró una carta amarilla, lo que significa que la región amarilla ahora va a ser más valiosa al final de la partida y va a multiplicar más los árboles grandes que tengas al final en esa área. Entonces, estás escogiendo dónde vas a plantar tus árboles, pero lo que sobra en realidad es lo que cuenta. Entonces, la próxima ronda vas a decir, ok, la zona amarilla es mucho más valiosa, entonces voy a tratar de escoger una carta amarilla para poder empezar a plantar árboles ahí en la siguiente ronda. Entonces, es un juego bastante cambiante que te obliga a cambiar tu estrategia en diferentes momentos para poder llegar a un buen puntaje. Y aparte tienes determinadas acciones que van fortaleciéndose a medida que vas tomando las cartas que te permiten realizar esas acciones. Entonces, si tomas más de un mismo tipo, cada vez vas a poder realizar la acción más y más fuerte. Y me gustó mucho en realidad, me gustó bastante más que Fotosíntesis. La diferencia principal es que en Evergreen cada uno está llenando su tablero personal, entonces puedes planificar y hacer una estrategia de acuerdo como tú quieras sin que nadie te estorbe en el camino. Lo que le quita un poco de la interacción que solamente está en la parte del drafting de cartas, pero me parece que lo hace más satisfactorio al final porque si tú te equivocaste, ok, te equivocaste tú, pero no es porque alguien te esté fastidiando en el camino. Entonces es un juego que disfruté bastante este mes. En el puesto número 8 tenemos otro juego que es de este año,
que es el Panda Spin. Panda Spin es un juego de cartas, de bazas, de trick taking, en donde cada uno tiene una mano de cartas y lo interesante de estas cartas es que tienen doble lado. Pero nosotros vamos a recibir las cartas, digamos, en una cierta orientación y solo podemos usar esa orientación a menos que la juguemos en una baza y perdamos esa baza. En ese momento las cartas se dan vuelta y ahora tenemos un número distinto con un poder diferente. Hay cartas que tienen el número doble, por ejemplo, doble 9. Hay cartas realmente súper simples como que solo tienen el número 3 o el número 4. Y hay otras cartas que permiten realizar ciertos poderes. Entonces, por ejemplo, si tú ves que tienes dos Qs y una de tus cartas que está volteada tiene dos Qs ahí también, te conviene tratar de jugarla en una baza en la que sepas que no vas a ganar para que luego esa carta regrese a tu mano volteada y la siguiente ronda tengas tú 4 Qs para jugar y así ganar una baza cuando te convenga. Entonces me pareció muy interesante este juego que puedes hacer con las cartas que puedes ir volteando dependiendo de si vas perdiendo o ganando bazas y los poderes adicionales que tienen las cartas también. Entonces me pareció un juego bastante entretenido. Tuve la oportunidad de jugarlo en persona una vez y luego las demás veces lo he jugado en VGA y realmente lo he disfrutado bastante. Cuando te empiezas a dar cuenta de las estrategias que puedes hacer precisamente con esto de voltear las cartas, se vuelve muy satisfactorio cuando logras hacer lo que habías pensado. Entonces me gustó mucho este juego, por eso está en el puesto número 8. En el puesto número 7 es un juego que ya salió hace unos 7 años, si no me equivoco, y es una segunda versión con algunas variaciones de un juego que había salido ya hace como 10 años, y ese es Concordia Venus. Concordia Venus es un juego de control de territorios, mayoría, gestión de recursos, que me hizo acordar en cierta medida a Catán, en el sentido de que puedes ir construyendo poblados por diferentes rutas y consiguiendo recursos de esa forma, pero también en la medida de que puedes conseguir recursos en los turnos de otros jugadores cuando realizan determinadas acciones de, por ejemplo, obtener los recursos en determinada área de color verde, por ejemplo. Y si tú tienes casas en esa área de color verde, puedes obtener recursos también. Entonces, me hizo recordar mucho a los mecanismos de obtención de recursos de Catán y de como construcción de rutas. Pero es un juego bastante diferente en términos de cómo se puntúa. Porque la puntuación que tú obtengas al final de la partida va a depender de las cartas que tú tengas en la mano. Todas las acciones que hacemos durante este juego se realizan mediante cartas que dictan qué acción se puede hacer. Por ejemplo, moverte y construir un poblado, o recolectar recursos en determinada área, o copiar la acción de otro jugador. Pero aparte de estas cartas, tener las acciones que podemos hacer, tienen abajo un requisito de puntuación. Por ejemplo, por la cantidad de poblados que tenemos sobre el tablero. Pero mientras más cartas de ese tipo vayas comprando a lo largo de la partida, más se va a multiplicar tu puntaje al final. Por ejemplo, si compraste varias de las cartas que te dan puntos por los poblados que tienes y al final te sumas 4 o 5 cartas de eso por la cantidad de poblados que tienes y tienes 8 poblados, son 40 puntos al final de la partida. Entonces tiene este mecanismo muy interesante de ir viendo qué cartas te conviene comprar para poder hacer mejores tipos de acciones, pero también qué cartas son las que más puntos te van a sumar de acuerdo a tu estrategia. Cómo localizarte en el mapa también es bastante importante porque mientras más personas hayan en el área que tú estás eligiendo, más se debe pagar para poder construir una casa o un poblado en esa región, lo que tiene mecanismos similares a Alta Tensión, que es un juego que también me gusta muchísimo. Entonces, si disfrutas Catán o disfrutas Alta Tensión, la forma en la que se gestionan los recursos, la forma en la que se construyen los poblados y las rutas, yo creo que puede ser una buena opción para ti también y realmente lo disfruté bastante a pesar de que perdí terriblemente las veces que lo jugué. En el puesto número 6 de marzo tenemos a Piratas de Maracaibo, que es como una reversión de un juego más antiguo que se llama Maracaibo. Somos piratas que están navegando por el Caribe para encontrar diferentes tesoros, reclutar personas para nuestra tripulación y así de diferentes formas ir ganando puntos a lo largo de la partida. El mecanismo principal del juego está en un tablero grande de cartas, que en realidad no es un tablero, simplemente las cartas se ponen según la distribución que indica el juego.
y estas cartas son el Caribe. Nosotros tenemos unos barcos que van a navegar por el Caribe y van a ir posándose sobre estas cartas, y en la que nos posemos podemos decidir comprarla o activar el efecto que nos dé esa carta. Comprar cartas nos da puntos, activar los efectos de esas cartas puede ser que nos dé puntos también, puede ser que nos dé recursos, puede ser que nos dé tesoros, dependiendo de dónde nos paremos. Y aparte tenemos un barco personal nosotros con una serie de mejoras que podemos ir realizando a lo largo de la partida, que nos permite adquirir las cartas con ciertos descuentos, ganar más puntos de victoria, ganar monedas y así una serie de beneficios adicionales. Pero aparte de este barco y aparte del tablero grande con cartas del Caribe, tenemos también un mapa de exploración que es similar al del juego Darwin's Journey, por si alguien lo ha jugado, en donde tenemos unos pequeños exploradores que van a ir moviéndose a lo largo de este mapa simplemente para obtener ciertos beneficios que también pueden ser puntos de victoria, monedas y una serie de otros beneficios variados más. Entonces es un juego que tiene varios componentes. Aparte de eso podemos ir consiguiendo diferentes cartas, adquiriendo diferentes cartas de puntuación final a lo largo de la partida para poder sumar más puntos al final, que de hecho ese fue mi gran error al jugar ese juego, porque no me centré tanto en las acciones que me permitían conseguir cartas de puntuación final y al final fui aplastado. Pero me pareció un muy buen juego, me pareció que el mecanismo principal en realidad es bastante simple porque tienes 3 movimientos para hacer y al final terminas parado sobre una carta, ejecutas esa acción que te permite jugar con los otros pequeños tableros que hay, o sea, el del barco y el de exploración, y así ir ganando puntos a lo largo de la partida. Pero yo creo que la parte compleja entra en el momento en el que tienes que planificar la mejor forma de hacer tus acciones y tratar de hacer la mayor cantidad de combos posibles para así optimizar cada acción. En realidad me pareció un juego bastante bueno, lo disfruté bastante cuando lo jugué, lo recomiendo muchísimo. Siento que el mecanismo es simple, pero sí tiene el mecanismo, digamos, principal es simple, es como una colocación de trabajadores en realidad con ciertos puntos de movimiento, pero tiene una capa de complejidad tremenda en el sentido de todas las cosas que tenemos que ir manipulando a lo largo de la partida y la cantidad infinita de formas de hacer puntos que hay. Entonces te puedes perder un poco en eso si es que es tu primera partida, pero yo creo que a medida que vayas jugándolo más ya te vas acostumbrando más y lo tienes todo un poco más presente. El puesto 5 lo ocupa The White Castle, que es un juego publicado por Devir, que salió hace ya unos cuantos años, pero recién he tenido la oportunidad de jugarlo. No sé por qué cada vez que lo veía no me llamaba realmente la atención, no tenía muchas ganas de echarle una partida, pero esta vez decidí jugarlo y de hecho lo he jugado en BGA y me pareció un juego muy bueno y muy interesante. Básicamente es un juego en el que tenemos que colocar dados en un tablero principal que tenemos que compartir con nuestros oponentes. Estos dados son de diferentes colores y hay espacios que nos permiten colocar 2 dados de estos ciertos colores. Por ejemplo, espacios que solo nos permiten colocar dados blancos o dados negros o los dados rojos. Entonces tenemos que tratar de escoger qué dados que están también en el tablero principal sobre unos puentes en 3D que son bastante agradables, y tenemos que colocarlos sobre espacios que nos permitan poner ese dado de ese color. El asunto es que cada espacio tiene un número marcado, por ejemplo, un 4. Entonces, si nosotros ponemos un 6, vamos a ganar esa diferencia de 2 en monedas. Pero si ponemos un número menor, tenemos que pagar esa cantidad en monedas para poder llevar a cabo esa acción. Entonces, hay que escoger muy bien los dados que vamos a colocar sobre los espacios de acción para así poder conseguir monedas y no perder recursos. Entonces, colocando los dados en esos espacios vamos a conseguir recursos. Esos recursos nos van a permitir realizar otras acciones. Tenemos también unos pequeños trabajadores que hay cortesanos, guerreros y jardineros que pueden colocarse en ciertos otros espacios de acción que nos van a permitir también conseguir puntos al final de la partida o realizar acciones al final de la ronda. El juego se juega a lo largo de 3 rondas y cada ronda tiene 3 turnos, entonces solo tenemos 9 turnos en la partida para poder conseguir los puntos para ganar al final del juego. Entonces es bastante apretado y para poder conseguir una cantidad decente de puntos hay que optimizar mucho las acciones y tratar de encadenar una acción con otra para así
sacar el máximo provecho y sacarle el jugo a nuestro turno, porque si no, no vamos a pasar de 35 o 40 puntos como lo que me ha pasado a mí hasta ahora en las partidas de The White Castle. Pero igual lo sigo disfrutando muchísimo, no he ganado ni una sola vez, pero ahí vamos, a por ello. En el cuarto puesto tenemos a Skyrise. Skyrise es un juego de subastas para 2 a 4 jugadores que salió el año pasado, en donde aparte de la subasta tenemos que conseguir una especie de control de áreas. Hay en un mapa, es una isla flotante, en donde hay diferentes colores de barrios. Y tenemos que ir colocando nuestros edificios en estos barrios para ir ganando ciertos puntos. Dependiendo del número de jugadores, esta isla va a tener, digamos, diferentes subislas. Si somos 4, va a tener 4. Entonces, al final de la primera fase y al final de la partida, vamos a puntuar por quién tiene el control de cada isla, dependiendo de quién tenga la mayor cantidad de edificios altos. Y si hay un empate ahí, la mayor cantidad de edificios medianos. Y si hay empate ahí, la mayor cantidad de edificios pequeños. Entonces, tenemos 3 tamaños de edificio que nos van a ayudar a digamos, desempatar los empates a lo largo de la partida. Lo interesante es que el mecanismo de subastas no funciona, por ejemplo, si es que el jugador inicia la subasta en un espacio, yo no voy a poner una subasta por ese espacio también, sino por cualquier espacio adyacente a la subasta anterior. Entonces, se va a formar como una especie de camino de edificios hasta que algún jugador gane la subasta porque los demás decidieron pasar o simplemente ya no tienen un edificio más alto o de un número más alto para poder ganar la subasta, porque los números que tienen los edificios son fijos y cada jugador recibe un set de edificios de su color. No es que podamos darle un valor deseado nosotros a los edificios, sino que cada uno ya viene con un valor impreso. Entonces va a haber un momento en el que ya no va a haber forma de que alguien gane la subasta o exceda la subasta anterior, y en ese momento ese jugador va a colocar su edificio en el espacio que ganó y todos los demás jugadores que han puesto subastas anteriormente en esa ronda van a recuperar sus edificios para poder usarlos en una siguiente subasta. Lo que me parece muy interesante es que se pueden armar bastantes estrategias dependiendo de qué espacio te interese a ti, y no necesariamente tienes que empezar la subasta en el espacio que tú quieras ganar, sino que los otros jugadores de cierta forma te hagan llegar a ese espacio si es que estás más o menos seguro de lo que ellos están buscando por sus objetivos personales. Entonces, lo que me gusta muchísimo también es que hay muchísimas formas diferentes de conseguir puntos, ya sea consiguiendo tokens del color del barrio que van aumentando el valor de ese barrio para ti. Por ejemplo, si tú tienes 3 tokens de color amarillo, que son del barrio amarillo, obviamente, y tienes muchos edificios en el barrio amarillo, al final de la partida tus edificios en los barrios amarillos van a puntuar muchísimo, muchísimo más. Puedes también conseguir tokens que tienen unas letritas que son como para impresionar a ciertas personas importantes, y cada una de esas personas otorga una cierta cantidad de puntos. Puedes ser también el primero en colocar todos tus edificios y ganas 10 puntos adicionales. Entonces, hay diferentes estrategias que te permiten ganar puntos a lo largo de la partida, ya sea también por el control de la isla u otros objetivos públicos que hay que se puntúan al final de la primera fase y al final del juego. Entonces siento que es una muy buena opción, es un juego con regular cantidad de interacción porque tienes que mejorar la subasta del jugador anterior. Entonces sí siento que es bastante ágil y bastante entretenido. Ahora entramos al top 3 y en el puesto número 3 tenemos a un juego que es súper, súper, súper antiguo, pero ha tenido una reimpresión que le mejora un poco los gráficos, los hace un poco más vivos, el tablero es un poco más alegre para los ojos, pero en realidad es básicamente la misma versión que este juego antiguo. Yo tengo la versión antigua que fue publicada en 1996. Es un juego de control de territorios, mayoría de áreas, que se desarrolla en España, y ese juego es El Grande. El Grande, como dije antes, es un juego de control de territorios, pero con un mecanismo bastante agradable y con mucha estrategia, en el sentido de que no dependes de la suerte de los dados, porque en cada ronda se van a abrir ciertas cartas y los jugadores van a elegir estas cartas para ejecutar las acciones. Cada carta dice claramente qué acción se puede ejecutar si se elige esa carta. Pero
¿Quién tiene el derecho de elegir primero? Eso lo hacemos según unas cartas de poder que tenemos en la mano que nos van a permitir determinar el orden de elección de estas cartas, pero también la cantidad de caballeros que podemos, digamos, reclutar para nuestra corte personal, que son los que estarán disponibles para colocar en el tablero al realizar una acción. Entonces, estas cartas pueden hacer una variedad de cosas. Te permiten colocar caballeros en el tablero, en las áreas que sean adyacentes al rey, porque eso es lo único que se puede hacer, colocarlos en áreas adyacentes al rey. O te van a permitir mover caballeros propios, mover caballeros de los jugadores, de los otros jugadores, mover al rey de área, puntuar ciertas determinadas regiones de España o cambiar simplemente el valor de puntuación de esas regiones. Entonces hay una serie de acciones bastante variadas. El juego se juega a lo largo de 9 rondas y cada 3 rondas hay una fase de puntuación en donde se va a puntuar por cada región, dependiendo de quién tenga la mayor cantidad de caballeros, el segundo y el tercer lugar. Lo otro que me parece muy divertido de este juego es que tiene un factor sorpresa en cierta medida con el castillo, que es más bien una torre en realidad, pero es esta torre que está al lado del mapa y en esta torre los jugadores pueden colocar también caballeros o meeples adentro de esta torre. Pero no se puede ver el contenido de este castillo hasta el final o hasta la tercera ronda o a la sexta ronda en el momento en el que se puntúe nuevamente. Entonces podemos decidir colocar caballeros en el tablero, en las regiones de España o en el castillo. Entonces al final de la ronda lo que se va a hacer es que cada jugador va a elegir secretamente en un pequeño disco en qué región va a colocar esos caballeros que salgan del castillo. El castillo puntúa como cualquier otra región, entonces en ese momento se revela cuántos caballeros hay en el castillo. El que tenga la mayoría gana la mayor cantidad de puntos y todos van a colocar sus caballeros en las regiones que han elegido en su disco personal y puede ser que todos vayan a la misma región y eso obviamente va a afectar la puntuación de esa ronda y puede arruinar los planes de todo el mundo. Pero me parece un excelente juego, de verdad que lo he disfrutado muchísimo, le he dado 2 o 3 partidas este mes si no me equivoco. Las acciones siento que están muy bien balanceadas, hay algunas que sí son un poco más potentes, pero eso te obliga a realizar mejor tu estrategia al momento de escoger qué carta de poder vas a utilizar para poder elegir primero las cartas. Entonces, me encanta que no tenga dados, que eso le quita totalmente el componente de suerte y realmente lo disfruté muchísimo y por eso está en el puesto número 3. En el puesto número 2 tenemos un juego que debí haber jugado hace muchísimo tiempo, pero ahora sí he tenido la oportunidad de jugarlo. Es un juego de construcción de mazos, con colocación de trabajadores, con gestión de recursos, con un cierto componente también de batalla o una pequeña guerra o conflicto. Y ese juego es Dune Imperium. Dune Imperium me encantó. Dune Imperium me encantó este mes. Me pareció un juego que está muy bien balanceado. Todas sus mecánicas son igualmente importantes. Y básicamente estamos en el universo de Dune tratando de conseguir el control de la especie. De la especie, sí, básicamente controlando diferentes facciones, ganando influencia con estas diferentes facciones, valga la redundancia, también participando en conflictos para ganar puntos de victoria o ganar recursos o monedas, por así decirlo. ¿Por qué me gustó tanto este juego? Me gustó muchísimo porque sentí que todo era igual de importante. Porque si no armas bien tu mazo, si no compras las cartas correctas, la parte de colocación de trabajadores está totalmente integrada a la construcción de tu mazo. Si no haces bien esto, no vas a poder colocar los trabajadores con la eficiencia que quieres. Es un juego que se juega solamente a 10 puntos de victoria, si no me equivoco. 10 o 12 puntos de victoria, dependiendo del modo de juego que quieras tomar. Pero estos puntos son bastante difíciles de conseguir y es un juego que de 4 personas podrá durar 2 horas o 2 horas y media, dependiendo de qué tan ágiles sean estas personas con las que estés jugando. Pero tiene bastante interacción sobre todo en la parte de las batallas. Yo lo jugué con las 2 expansiones que hay. Bueno, creo que ahora hay una tercera, pero lo jugué con Rise of X y con Immortality y me pareció que le sumaban bastante al juego porque te permiten, digamos, salirte un poco del mapa y conseguir recursos de otras formas y también le agrega otros tipos de cartas
que pueden ser bastante útiles también para el juego. Entonces, eso fue Dune Imperium, un juego que realmente recomiendo muchísimo, lo disfruté bastante y por eso ocupa el puesto número 2 de marzo. Y finalmente llegamos a mi juego favorito de este mes. Y mi juego favorito de este mes es un juego que fue publicado hace 10 años. Y siento que es un juego que no es tan popular como probablemente debería serlo, porque yo realmente lo he disfrutado muchísimo. Y ese juego es The Prodigal's Club. The Prodigal's Club es un juego que para mí tiene una temática muy divertida y bastante como irreverente, en el que somos millonarios que se han dado cuenta que la vida de millonario no es tan divertida porque hay que ser política y socialmente correctos, pero ser maleducado es más divertido y te permite disfrutar un poco más de la vida. Entonces, tu misión es perder los votos populares, perder todas tus propiedades, que incluyen todas las cosas que tienes, tu mansión, tu caballo, tu cocinero, tu bote y todo tu dinero, y además ser como la escoria de la sociedad y caerle mal a todo el mundo que se cruce en tu camino. El juego tiene estos 3 minijuegos, que son los de perder una elección, perder todas tus propiedades y ser como la escoria de la sociedad, y vamos a colocar nuestros trabajadores en los diferentes espacios de acción que tiene cada tablero, que nos va a permitir realizar acciones inmediatamente o recolectar cartas que se pueden jugar, digamos, en la segunda fase de esa ronda. Porque el juego se juega a lo largo de 5 rondas. Una vez que se han terminado estas 5 rondas, hemos jugado nuestras cartas, hemos perdido votos, le hemos caído mal a todo el mundo y hemos tratado de deshacernos de nuestras propiedades, vamos a tener 3 puntajes diferentes. El puntaje de la elección, el puntaje de las propiedades y el puntaje de, digamos, el tablero social. El que sea el más alto de esos 3 puntajes va a ser nuestro puntaje final. Digamos que sería ese nuestro peor puntaje porque significa que no lo hemos logrado bajar tanto como nos gustaría. Entonces, todos los puntajes más altos de todos los jugadores se van a comparar y el que tenga el puntaje más bajo de esos va a ganar la partida. Me encanta el balance que tienes que tener siempre considerando que tienes que bajar todo por igual, porque no te sirve de nada perder todos los votos del mundo y perder la elección si es que no estás bajando los otros puntajes por igual, porque al final de la partida el más alto de todos tus puntajes va a ser el que cuente para determinar el ganador. Es un juego que me ha gustado muchísimo. En realidad, la mecánica es súper simple, es colocar trabajadores, realizar las acciones y en la segunda fase jugar las cartas que tienes, y hay cartas que te permiten realizar efectos inmediatos, que son las cartas blancas, y simplemente las descartas al final de esa ronda, y unas cartas negras que se quedan en tu tablero personal por todo el juego y las puedes activar al final de cada ronda. Entonces puedes tratar de ver cómo te benefician esas cartas y realizar algunas acciones que te permitan hacer combos y optimizar cada ronda. A medida que pase cada ronda, tener más símbolos de ese tipo de carta, entonces así puedes bajar más votos o bajar más en el marcador social o perder más dinero. Entonces siento que te permite hacer una estrategia a largo plazo a lo largo de estas 5 rondas y realizar jugadas muy satisfactorias en donde de pronto bajas 10 votos en una sola jugada o cosas así. Entonces, aparte de la temática muy entretenida, muy, digamos, fuera de lo común, en donde estás literalmente tratando de hacer todo lo contrario a lo que querrías hacer en un juego, que es ganar y ganar y ganar, aquí quieres perder simplemente todo. Entonces, de verdad lo recomiendo muchísimo. Siento que es un muy buen juego, pero me parece, en resumen, súper entretenido. Si lo pueden conseguir, lo recomiendo bastante. Y nada, ese fue el puesto número 1 de Prodigal's Club, un juego bastante antiguo, pero que recién he podido probar este mes. Y realmente estoy esperando con ansias la próxima vez que pueda jugar. Y esos fueron mis 10 juegos favoritos que he jugado por primera vez en marzo de este año, a pesar de que la mayoría no son juegos nuevos o que están recién salidos del horno. Son juegos que recién he tenido la oportunidad de jugar. Lamentablemente no he podido jugarlos antes por algún motivo, pero aquí están mis 10 favoritos de marzo. Son juegos que de verdad he disfrutado muchísimo. Gracias por ver este video y acompañarme el día de hoy, y nos vemos en el próximo video.